Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Domínguez Moreno, soy médico internista y neurólogo en formación y hoy voy a hablarles sobre el tratamiento no farmacológico en migraña porque es parte de mi acción sobre el día de hoy, que es un día importante que se celebra, pues el Día Internacional de Acción contra la Migraña y esta es mi acción, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que, como ya sabemos, la migraña es una enfermedad muy prevalente, muy frecuente, que afecta alrededor de 1 billón de personas en el mundo. En México específicamente se calcula que en 2016 había al menos 17 o poco más de 17 millones de personas padeciendo esta enfermedad. Es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Afecta a personas jóvenes, especialmente entre 18 y 44 años, aunque se puede dar en cualquier grupo de edad, desde niños hasta adultos mayores. El 75% de las personas que padecen migraña son mujeres y además es una enfermedad muy costosa. En Estados Unidos se gastan alrededor de 14 billones anuales en esto, en costos directos e indirectos, y en México se calculan que se gastan al menos 2.3 billones anuales de dólares por los efectos de la migraña. Entonces, este es un estudio muy importante que quiero comentar. Tiene muchos resultados interesantes. Es sobre el coste económico de la migraña en México, publicado en marzo de este año. Y aquí lo importante a comentar son estas cosas. De todas las personas que padecen migraña en México, bueno, digamos que ellos refieren que la prevalencia es del 17%, pero de las personas que padecen migraña, solo un 27% busca una atención médica y cuando la buscan o la encuentran, el 24% reciben atención por un especialista, es decir, que el resto probablemente no tengan un tratamiento adecuado por esta misma causa, ¿no? Que puede llegar a ser una enfermedad un poco compleja. Ahora, lo malo, o lo muy malo creo yo, es que pues 7 de cada 10 personas que padecen migraña en México no asisten al médico, sin embargo, el 90% de ellos toma algún tratamiento. Y esto significa que ellos se están automedicando y el problema de automedicarse en migraña con analgésicos, pues es que puede aparecer esta complicación que se llama cefalea por abuso de medicamentos, que es un dolor de cabeza complicado, más intenso, prácticamente diario, que se presenta cuando una persona está tomando demasiados analgésicos. Son al menos 15 días por mes de dolor de cabeza en los últimos 3 meses cuando se están tomando pues más de 10 analgésicos, 10 días de analgésicos al mes cuando son, por ejemplo, ergotamina, opioides, triptanos o combinados, o más de 15 días cuando son simples como paracetamol, aspirina u otros que no sean combinados, ¿no? Entonces, el problema de padecer cefalea por abuso de medicamentos es que pues estos dolores de cabeza son muy difíciles de tratar y de mejorar, ¿no? Entonces, es muy importante con esto decir que no debemos de automedicarnos, que si usted está tomando analgésicos más de 10 días al mes, pues va a necesitar una valoración especializada para evitar esta cefalea. Y también es importante decir que debemos de evitar el uso de analgésicos combinados de libre venta, sobre todo si no tienen una indicación médica. Entonces, ¿qué es el tratamiento? Básicamente, el tratamiento de la migraña puede tener el tratamiento en agudo cuando hay mucho dolor de cabeza para eliminarlo en ese momento y el tratamiento preventivo cuando se están teniendo demasiadas migrañas en el mes, ¿no? 4 más es el término general. Entonces, del tratamiento agudo hay dos términos para tratar el dolor de cabeza en agudo, pero también cuando hay un estado migrañoso. Entonces, en agudo, pues se pueden usar analgésicos de múltiples tipos, inclusive bloqueos de nervios pericraneales o neuroestimuladores. Y en el estado migrañoso es una condición muy especial y particular, que es cuando hay un ataque de migraña que demora más de 72 horas y no se quita en ningún momento. Eso se llama estado migrañoso. Y eso es relevante porque puede tener complicaciones en algunos casos. Y además, este estado migrañoso pues no mejorará a menos que se inyecte o se dé un tratamiento en hospitalización, usualmente intravenoso u otras medidas de rescate, como pueden ser el bloqueo pericraneal, ¿no? Entonces, esto es en agudo. Igual hay que tener en cuenta el estado de embarazo, lactancia y algunas otras comorbilidades. Sin embargo, de este tratamiento agudo, el único que no es farmacológico son los neuroestimuladores porque no se usa ninguna sustancia externa. Ahora, veamos aquí en el tratamiento preventivo, como dijimos, este es más bien para ir disminuyendo los días de dolor de cabeza en el mes, pues existen varias opciones como los estilos de vida y las terapias psicológicas, la dieta, el uso de nutracéuticos, el farmacológico como medicamentos tomados, anticuerpos monoclonales que son el nuevo armamentario en esto,
intervencionista como la toxina botulínica o Botox, los bloqueos pericraneales y puntos triggers o los neuroestimuladores, ¿no? Sin embargo, de este grupo, pues dieta y nutracéuticos y neuroestimuladores son considerados el tratamiento no farmacológico en el área preventiva, ¿no? Entonces, ¿por qué un tratamiento no farmacológico? ¿Por qué no usar medicamentos? Bueno, puede haber muchas causas, pero especialmente las podemos resumir en estas tres. Uno es que los fármacos son no satisfactorios. Eso significa, pues, que lo que estamos usando actualmente no mejora del todo el dolor de cabeza, entonces no son suficientemente eficaces. Lo segundo es que haya pobre tolerancia, y eso se refiere a que porque el paciente tomando ese medicamento tiene algún efecto adverso como rash, dolor de pecho, náusea, mareo, lentitud mental, etcétera, ¿no? O porque esté contraindicado. Y lo siguiente es por decisión personal. Hay personas que dicen, ¿sabe qué? La verdad es que a mí no me gustan los medicamentos y yo prefiero, pues, una alternativa, a veces dicen más natural o no farmacológica, ¿no? Entonces, esto es importante decir que el tratamiento farmacológico usualmente tiene lugar en una de estas tres opciones, pero hay que saber que específicamente para migraña, pues suele usarse en migrañas de baja frecuencia, es decir, cuando no se tienen demasiados episodios por mes, cuando no se está tan grave o descontrolado, porque el efecto de este no es a veces tan bueno en algunos casos, ¿no? Sin embargo, también hay que mencionar que se puede usar en la otra cara de la moneda, que es en casos refractarios, que no ha funcionado ningún otro tratamiento. Sin embargo, cuando se usan ahí, no son, digamos, que se usan solitos, sino se usan como terapia aditiva, es decir, un tratamiento farmacológico más esto, como para ayudar un poquito más. Entonces, el tratamiento farmacológico tiene varias bases, solo rápidamente voy a mencionar que puede haber, digamos, al mecanismo como energía de la mitocondria a través de la dieta y estos se llaman nutracéuticos a través de la excitabilidad cortical por el neurofeedback, medicamentos, dietas, ausencia de medicamentos, mecanismos centrales anormales como los estimuladores, mecanismos talamocorticales como los estimuladores también y los estimuladores transcutáneos, o mecanismos como disfunción monoaminérgica o núcleos trigeminales con estimuladores del nervio vago o periféricos. Entonces, digamos que sí existe una base en donde todos estos tratamientos no farmacológicos pueden actuar y mejorar. Entonces, vamos a revisar algunos. El primero son los estilos de vida. Hay una mnemotecnia para esto, pero básicamente debemos decir que el paciente debe de dormir bien. De eso es la mnemotecnia SIT. Sleep, dormir bien, hacer ejercicio 30 a 60 minutos de 3 a 5 veces por semana, comer de forma adecuada, identificar si tenemos alguna dieta que nos pueda aumentar los síntomas y una adecuada hidratación y tener cuidado con la cafeína que puede ser un factor de exacerbación de los dolores de cabeza, ¿no? Hay que hacer un diario. Esto básicamente se refiere a que debemos de tener pues fechas, horas establecidas de todas las cosas que se van a hacer, mantener horarios de dormir, horarios de levantarse, de actividad física, etcétera, ¿no? Y sobre todo trabajar sobre el estrés, porque el estrés es uno de los exacerbantes más frecuentes en migraña. Con respecto a la terapia psicológica, que es otro de los tratamientos no farmacológicos, esto se refiere a que se le enseña al paciente a tener una mejor respuesta a los síntomas, no solo al dolor también, pero a los síntomas en general, por ejemplo, náuseas. Entonces aquí se le enseña un poco a evitar el estrés, la ansiedad, la respuesta que se tiene ante el dolor y demás, ¿no? Y también a identificar posibles desencadenantes y evitarlos. Entonces, dentro de la terapia psicológica está el mindfulness, que son ejercicios de respiración que se pueden hacer. Hay guías, páginas, podcasts, etcétera. El biofeedback sobre procesos orgánicos, la terapia cognitivo-conductual, que es la respuesta que tenemos a ciertas cosas, el conocer cómo actúa la enfermedad, el conocerse a sí mismo y otras cosas como yoga y acupuntura que tienen alguna evidencia, ¿no? Como digo, a veces no es demasiada la evidencia, pero tienen algún papel en esto, ¿no? La dieta es importante mencionar que se cree que actúa mediante la inducción de la inflamación, es decir, que la dieta puede mejorar o empeorar la inflamación a nivel central y otros mecanismos como estrés oxidativo, mecanismos como el metabolismo del óxido nítrico, la insulina, las adiposinas. Y dentro de esto hay muchas formas, pero sobre todo se han descrito dietas bajas en sodios, dietas de deprivación, dieta vegana o dieta cetogénica. La deprivación, voy a mencionar dos, es cuando uno elimina ciertos alimentos para que no le dé migraña.
Y lo importante aquí es que no todos los pacientes tienen los mismos triggers con respecto a la dieta. Es decir, a lo mejor a mí el vino me exacerba la migraña, pero no en todos los casos. Entonces, aquí lo importante es identificar en quién sí y en quién no. Y la dieta cetogénica, pues se refiere a una dieta que es baja en carbohidratos y altas en grasas y que lo que propone es que se aumentan los cuerpos cetónicos que pueden actuar al disminuir la neuroinflamación y un efecto mitocondrial y que esto puede dar algunos resultados positivos, ¿no? Entonces es importante mencionar que aún no existe evidencia suficiente. Sin embargo, no se recomiendan las dietas privativas, es decir, eliminar algunos alimentos, ¿no? Sobre todo y especialmente estas dietas que no deben de hacerse son como las gluten free, las tiramina free o las antihistaminas, porque aunque sí tienen un papel en la migraña, no todos las personas van a responder a esto, ¿no? Y el problema de esto, de eliminar estos alimentos por completo, es que podrían causar problemas de malnutrición, porque sí son eh, pues oligoelementos que son necesarios en el cuerpo humano. Sin embargo, debo decir que esto del estudio del efecto de la dieta en la alimentación se ha estudiado desde hace un rato ya, pero sobre todo se sigue estudiando y hay nuevas vertientes. Entonces, esto podría cambiar más adelante, pero de momento lo que no se recomienda es hacer dietas privativas. Ahora, si usted requiere hacer una de estas dietas y ver si le funciona en su caso muy particular, es completamente adecuado y lo único es que la recomendación es que debe hacerse bajo indicación y bajo la supervisión pues, de un especialista en nutrición. Ahora, hay desencadenantes comunes, pero solo voy a decir que de la dieta, por ejemplo, la cafeína, el alcohol, los quesos añejos, el chocolate, el helado, son de los más clásicos, y algunos químicos que se ponen como conservadores, como el glutamato monosódico, la tiramina, los nitratos o el aspartame, que pueden estar en algunos alimentos como conservadores. Entonces, la pregunta siempre ha sido de si yo necesito eliminar de mi dieta algún alimento, es decir, si porque algún vecino, algún conocido, algún médico me dijo que quitara el chocolate, que quitara todo lo que tiene histamina, etcétera, si debo hacerlo o no debo hacerlo. Bueno, la respuesta más adecuada es, uno, no se sabe, cada paciente es individual, entonces a algunos pacientes le funcionará, a otros no. Sin embargo, se recomienda hacer esta prueba, ¿no? Entonces, lo importante es que debe de uno elegir el alimento que se va a ver o hacer un diario de lo que está comiendo y cuando le dé dolor de cabeza hay que anotar o hay que intentar ver si hay un patrón. Se dice que cuando un alimento desencadena dolor de cabeza en el más del 50% de las ocasiones, y desencadenar el dolor de cabeza se refiere que el dolor de cabeza aparezca dentro del primer día de que se consumió ese alimento, pues se dice que sí está asociado. Si aparece en el 25 al 50% de los casos en que se come, es una posible asociación, podría intentarlo, pero si es menos del 25%, perdón por el signo, menos del 25%, pues en realidad es poco probable y ese alimento no se tiene que eliminar, ¿no? Entonces, para esto se necesita ir anotando lo que se come y cuándo se tiene una migraña. Ahora, debe de evitarse alimentos con múltiples ingredientes porque eso hace difícil identificar qué alimento o qué conservador era. Entonces, eso es algo importante. Ahora, los nutracéuticos se definen como, aquí lo tenemos, como un alimento o un suplemento alimenticio, pues que proporciona beneficios medicinales o en la salud. Entonces, algunos nutracéuticos han demostrado ser benéficos, pues en disminuir las crisis de migraña o los días de migraña. Sin embargo, es importante decir que también ha habido resultados positivos, buenos, para mejorar la migraña. Sin embargo, también ha habido resultados negativos o contradictorios. Entonces, en general, la evidencia es baja y se recomiendan como segunda o tercera línea, ¿no? Como ya había dicho, usualmente los nutracéuticos sirven más en pacientes que tienen pues migrañas leves, que no están tan agravadas tantos días al mes, etcétera. Entonces, dentro de los nutracéuticos que se han descrito, pues existe, por ejemplo, el magnesio, que puede ser en dos formas como sulfato o cloro intravenoso, magnesio tomado, riboflavina, este es el derivado de una planta que se llama petacita, esta es la manzanilla y esta es la coenzima Q10. Entonces, todos ellos han demostrado algún efecto en disminuir la frecuencia o la intensidad de las migrañas. Entonces, esto puede ser una opción. Sin embargo, para
recibirlo, pues hay que ir con el médico para ver si somos candidatos o no, porque, por ejemplo, el magnesio oral puede inducir diarreas en algunas personas o algún otro problema, y los derivados de la petacita, que es una planta que solo se ve en Europa y en Asia, pues ha descrito que puede causar daño hepático. El problema del daño hepático es que nos puede llevar a una falla hepática y la muerte, dependiendo de cómo respondemos a estos, ¿no? Otra opción no farmacológica del tratamiento son los neuroestimuladores. Los neuroestimuladores básicamente pues estimulan el cerebro, sobre todo eléctrica y magnéticamente, y estos pueden ser invasivos o no invasivos, es decir, si se implantan mediante algún procedimiento quirúrgico o solo se ponen sobre la cabeza o el cuello o demás, ¿no? Entonces, estos van a actuar mediante dos mecanismos, mediante corriente eléctrica o mediante un campo magnético. Y lo que van a hacer es tratar de interferir entre las señales que se dan en el cerebro, en el tálamo, en demás situaciones para tratar de cortar el mecanismo que interfiere en el dolor, más especialmente eléctrico, ¿no? Entonces, aunque hay pocos estudios, y los estudios tienen pocos pacientes, excepto este del estimulador magnético transcranial que tiene 164, pues vean los demás son 59, 67, 37, que son muchísimo menos pacientes de lo que estamos acostumbrados en los estudios de migraña, en donde son cientos o a veces hasta miles de pacientes, ¿no? Entonces, bueno, estos estudios han demostrado eficacia y solo hay que tener cuidado en pacientes con epilepsia porque podría desencadenar al ser electricidad una crisis y deben de ser indicados por la misma causa por un médico, ¿no? Entonces existe la estimulación magnética transcraneal, la estimulación del nervio vago transcutáneo, como en este caso, la estimulación del nervio supraorbitario transcutáneo, como en este caso, y pues la estimulación por corriente directa igual a nivel del cráneo, que actúa muy parecido a el supraorbitario, ¿no? Entonces, pues este es preventivo y para agudo, y bueno, este es preventivo y el de arriba también puede ser preventivo y en agudo. Entonces, como conclusión, puede ser que existen alternativas o que estas terapias se consideran en general de bajo riesgo y que son bien toleradas, entonces en algunos pacientes pueden ser una muy buena opción no farmacológica para llevar bien la migraña. También debo decir que estas alternativas no farmacológicas, independientemente de la indicación, debemos de tener en cuenta que pueden ser el único tratamiento, o sea, sí pueden ser el único tratamiento para pacientes que tienen sobre todo una migraña pues leve, ¿no? O los que tienen muchos efectos adversos y no toleran medicamentos, o por ejemplo en el embarazo, ¿no? Sin embargo, también hay que decir que pueden no ser el único tratamiento o no ser suficientes para pacientes con migrañas pues, graves o refractarias a tratamiento, en donde se usan como un tratamiento aditivo o agregado, es decir, estos tratamientos no farmacológicos más los farmacológicos, más tal vez los de intervención, ¿no? Es importante también decir que el médico especialista, especialmente el neurólogo, el especialista en neurología o cefalea, si es el caso, debe estar familiarizado con el uso de estos tratamientos, con la dosis y ser parte, esto debe ser parte del panel terapéutico que nosotros podemos y debemos de ofrecer al paciente. No todos son medicamentos, no todos son intervenciones, etcétera. Entonces, también hay otras opciones no farmacológicas que pueden ser opción, ¿no? Y finalmente, pues decir que el paciente debe de evitar automedicarse cualquier cosa, medicamentos o nutracéuticos o estimuladores, porque esto se debe discutir con el médico. Ya vimos que pueden tener efectos adversos, que pueden tener contraindicaciones. Entonces, para no causarnos daños a nosotros mismos, pues debemos de mejor platicarlo con el médico, ¿no? Esto se aplica especialmente para los nutracéuticos y los neuroestimuladores. Esto sí debemos de pedirle opinión al médico para que nos diga si sí o si no, en qué dosis, etcétera, y demás. Sin embargo, por ejemplo, las cuestiones como estilos de vida, las dietas, eso se puede hacer por iniciativa del paciente, solo que recordemos que con respecto a la dieta debemos de tener el consejo de un nutriólogo, evitar las dietas privativas a menos que nosotros demostremos con esta prueba pues que ese alimento sí está relacionado con nuestra migraña. Bueno, y solo quiero agradecer porque me escuchen, si alguien puede escuchar, ojalá esto sea de ayuda para médicos o para pacientes que puedan tener alguna otra opción. Si tienen alguna duda o comentario, la verdad es que yo los leeré y trataré de dar respuesta. Muchas gracias y recordemos que hoy 12 de septiembre es el Día Internacional de Acción contra la Migraña y podemos hacer muchas cosas desde educar pacientes y los pacientes desde ser conscientes y desde acudir y no automedicarse. Entonces, pues esto es una enfermedad
que es muy importante y que no es invisible y que debemos de trabajar en ello. Muchas gracias.